Estamos compartiendo con ustedes desde que comenzó la guerra entre Hamas e Israel, lo que respecta al origen de la guerra de Israel, tanto en las escrituras, la Biblia, en los libros sagrados, como en la actualidad desde que Israel fue hecha nación por las Naciones Unidas en 1948, de quien creen actualmente las personas que es su origen, pero su origen se remonta más allá de estos tiempos y de este siglo y del siglo pasado. Su origen tiene que ver con la promesa que Dios dio a Abraham. Dentro de las religiones monoteístas más importantes se encuentra el cristianismo, el islam, el judaísmo. Estas tres religiones son las que sostienen la promesa dada a Abraham en las escrituras, en la Biblia, en la Tanat o en los libros sagrados que hasta el momento se han escrito. Comenzando de esta promesa es que sucede el conflicto entre Palestina e Israel. Los conflictos entre Palestina e Israel se fundamentan desde su origen en la promesa de la tierra de Canaán dada por Dios a Abraham, quien en espera de esta promesa y sin poseer hijos, su mujer Sara le da a su esclava Agar para tener descendencia. Y ella tuvo un hijo de Abraham a quien llamó Ismael. Pero Dios le afirma a Abraham que le daría un hijo en Sara, promesa que cumple, y Sara tuvo un hijo a quien llamó Isaac, que cuando nació Isaac, Dios le afirma a Abraham que en Isaac es la herencia que él le va a dar sobre la tierra de Canaán. Luego, por decisión de Sara, de Dios, Abraham despide a Agar con su hijo Ismael y ella habita en Egipto, puesto que ella era egipta. Y Dios le promete a Agar que su hijo Ismael también sería una nación grande, que es la tierra de Arabia actualmente. Pasado el tiempo, Isaac tuvo dos hijos gemelos, uno Esaú y otro Jacob. Y a Jacob Dios le promete la tierra de Canaán a su descendencia, igual que se le había prometido a Abraham y a Isaac su padre. Jacob recibe la promesa de Dios y Dios le cambia el nombre por Israel. Y Jacob tuvo 12 hijos, quienes las llamaron las 12 tribus de Israel. Tanto la descendencia de Jacob en las 12 tribus ha tenido guerra con los descendientes de Ismael como los de Saúl, llamado Edom, por situaciones de tierra. Esta guerra comenzó en el desierto porque Dios le había dicho también a Abraham que su descendencia estaría esclava por 400 años. Las guerras sostenidas por Israel en las 12 tribus se inician desde la salida de Egipto, cuando Dios liberta el pueblo de Israel esclavo en Egipto y va al desierto. En este desierto fue entrenado el ejército de Israel para la guerra. En el desierto Israel enfrenta guerra con los amalecitas, amorreos, medianitas y Basán, conquistando todas sus ciudades, entregando estas ciudades por herencia a la tribu de Rubén, Gad y media tribu de Manasés, que quedan al otro lado del río, según nos relata la historia escrita por Moisés en Deuteronomio 3:1 al 21, para luego ir a conquistar la tierra de Canaán, tierra prometida para ser repartida a las otras tribus. Comienza con la conquista de Jericó. Israel se enfrenta a conquistar la tierra según mandato de Dios a través de Josué y de Caleb para entregarles las tierras, y conquistan en primer lugar a Jericó con 40,000 hombres armados. Pasaron a la llanura de Jericó, derribaron milagrosamente los muros de Jericó porque los israelitas por orden de Dios rodearon a Jericó, dando 7 vueltas a su alrededor. Al séptimo día caen los muros de esta ciudad amurallada. Todos los de Jericó cayeron en manos de Israel. Dios envía a destruir a Canaán por las abominaciones que se cometían en Canaán, hasta el punto que sacrificaban sus hijos a los dioses paganos para que los israelitas no se contaminaran de esas abominaciones. Luego hicieron guerra con todos los habitantes de Canaán, sus ciudades y sus reyes, derrotando a todos y entregando en posesión a los hijos de Israel la tierra que Dios le había prometido. Es observado en la distribución de los mapas antiguos de las ciudades. Cada ciudad tiene especificado cada uno de los nombres de las tribus de Israel. Luego hay guerra cuando gobiernan los jueces. Cuando muere Josué, Israel comienza a tener guerra con los pueblos que dejaron, los cuales hicieron paz con ellos y ellos no le hicieron guerra para conquistarlo. Y Dios lo había dejado para probarlos a ver si le habrían de obedecer, y cumplían su pacto, según Jueces 3:1. Dios quería hacer de Israel una nación santa y que el mundo conociera de Dios y su poder. Por eso hizo pacto con
con ellos para que le obedecieran y mostraran al mundo el Dios que ellos servían. Ahorita Israel sostiene guerra en la Franja de Gaza. La Franja de Gaza antes pertenecía a los filisteos en la tierra de Canaán y ahorita pertenece a Palestina. También sostiene guerra con Cisjordania y antes Cisjordania era Jericó, dejó de ser Jericó y era también de la tierra de Canaán, pero todas estas tierras pertenecía a Canaán en la antigüedad. Pasó a ser de los israelitas, luego con el gobierno de los reyes dejó de ser nación hasta el año 1948. Pero hay un problema allí que no se ha podido resolver, es que Palestina habitaba la tierra de Israel cuando fue constituida Israel como nación. Adriano, un emperador romano, en el año 135 después de Cristo, se arremete contra el ejército de Israel y conquista Jerusalén y a Judea y le cambia el nombre por Palestina, mientras Israel estaba esparcida por el mundo. Cuando se forma el movimiento sionista es que atrae a todas estas personas a Israel y a pelear por las tierras que el emperador Adriano en el año 135 le había entregado a Palestina. Como han podido observar, esta historia es muy larga, implica muchos años, no solamente el siglo pasado, implica casi 3 décadas y media de guerra. Continuamos y conquistan en primer lugar a Jericó. Todos los de Jericó cayeron en manos de Israel. Luego hicieron guerra con todos los habitantes de Canaán, sus ciudades y sus reyes, derrotando a todos y entregando en posesión a los hijos de Israel la tierra que Dios le había prometido. Es observado en la distribución de los mapas antiguos de las ciudades. Cada ciudad tiene especificado cada uno de los nombres de las tribus de Israel. Luego hay guerra cuando gobiernan los jueces. Cuando muere Josué, Israel comienza a tener guerra con los pueblos que dejaron, los cuales hicieron paz con ellos y ellos no le hicieron guerra para conquistarlo. Y Dios lo había dejado para probarlos a ver si le habrían de obedecer y cumplían su pacto, según Jueces 3:1. Y luego ellos comienzan a tener guerra con Siria, Moab, Filistea, Canaán, Medián, Abimelech, amorreos, filisteos, hasta que ellos piden reyes. Cuando los filisteos lo gobiernan por 40 años y se llevan el arca cautiva por los filisteos, el arca del pacto que ellos venían trayendo desde el desierto, en ese lugar donde la construyeron y había estado en tienda, fue llevado al templo de los filisteos cuando muere Elí, el último juez, quien era juez de Israel. Pero luego Samuel lo juzga mientras los filisteos gobiernan. E Israel le manifiesta a Samuel que quiere rey como las otras naciones. Dios le dice a Samuel que unja al rey Saúl y que le dé rey, que no lo han desechado a él, sino que desecharon a Dios y su gobierno. Después de estos 400 años que gobiernan los jueces, Dios le levanta al rey Saúl como rey. Ya pasa Israel a ser gobernada por reyes y no por jueces como anteriormente. Y luego el gobierno de Saúl tiene guerra con los filisteos constantemente en todo su reinado, siendo vencedor. También tiene guerra contra Moab, Amot, Edom y Soba, según 1 Samuel 14:47-52. Contra Amalek, 1 Samuel 15:18. Pero Saúl no obedeció como Dios le había mandado ni cumplió con su pacto. 1 Samuel 15:18. Por eso Dios levanta al rey David. Luego que Dios levanta al rey David, Israel se divide internamente y los de Judá apoyan al rey David y los de Israel, que son 10 tribus y media con la de Benjamín, apoya a Saúl y media tribu de Benjamín apoya a David. Luego Dios en el reinado de Saúl unge como rey a David, pero no lo reconoce porque Dios había desechado a Saúl porque no le obedeció en cuanto a las órdenes dictaminadas por Dios y en hacer caso omiso a lo establecido por Dios en cuanto a las ordenanzas de la ofrenda del sacrificio expiatorio del pecado y sus disposiciones sacerdotales ordenados a los sacerdotes. Posteriormente tienen una división internamente, como ya hemos mencionado. 10 tribus y media apoya a Saúl y una sola, la de Judá, media tribu de Benjamín, apoya al rey David, haciéndole frente en una guerra al rey David mientras David se fortalecía, según nos indica 2 Samuel 3:1, y la única tribu que seguía a David era Judá y media tribu de Benjamín. A pesar de que el rey Saúl le hace frente al rey David, David no lo mata, sino que Saúl cae por un mismo soldado en la guerra, quien Saúl lo envía a que lo mate porque su espíritu todavía estaba en el cuerpo, según nos indica 2 Samuel 1:9. Mientras David también sostenía guerra con los filisteos. A partir de allí David queda como rey de Israel cuando muere Saúl, pero también un general de Saúl coloca a uno de los hijos de Saúl como rey y también en unos términos de 2 años hacen guerra contra David, pero
al morir en guerra, reconoce Israel a David como rey. Luego que reconocen a David como rey, toda Israel, y el rey David establece en su reino y es colocado rey de Israel, el rey David hace guerra para recobrar la tierra de Israel. La tierra, después de haber sufrido varias guerras con los reyes que ellos dejaron en Canaán en la época de los jueces, fue luego subyugado con los filisteos, pero que en la época del rey David fue recuperada nuevamente por las continuas guerras sostenidas por el rey David, siendo conquistada por él, quien gobierna después del rey Saúl. El rey David sostuvo estas guerras y recuperó todo el territorio que había sido quitado a los israelitas. A su ancho y largo, el rey David recupera todas las tierras, sosteniendo guerra con las naciones, según nos indica el libro de Samuel, en los 2 tomos. Y fueron muchas. Entre ellos se menciona la de los filisteos, los moabitas, Siria, Edom, entre otros, hasta que descansó la tierra. Y su reinado fue estable por 40 años, por lo cual Dios le promete que levantará de su descendencia uno que su cetro será para siempre y gobernará para siempre. Así sucedió, levantó Dios al Mesías después de unos 1000 años reinar el rey David, el cual es llamado en Apocalipsis la raíz de Isaí. Durante el reinado de David, el reino fue estable. Dios le promete a David un reino estable y para siempre en su descendencia, y de su descendencia nacería el Mesías de la tribu de Judá. Este Mesías vino y salvó a su pueblo de sus pecados, pero parte de Israel se mantiene esperando todavía esta promesa y se establecen en una religión que han llamado religión judía. Israel gozó de plena libertad y progreso económico en todos los sentidos con el rey Salomón, quien construye el templo que es llamado Templo de Salomón. Trae el arca del pacto al templo y ora a Dios que su presencia more en este lugar y que cada oración que hicieran los israelitas hicieran en este lugar sería respondida. Por esta razón, hasta la actualidad siguen orando los israelitas y judíos en este lugar, que aunque está derrumbado y se llama actualmente Muro de los Lamentos, es considerado un lugar sagrado. ¿Por qué este Muro de los Lamentos ha durado tantos años en este lugar? Porque Dios también le había dicho que cuando ellos obedecían, se habían puesto en paz, pero cuando no obedecían su pacto, este lugar sería destruido. Y Dios les explica que cuando la gente viera este lugar destruido y les pregunte, ¿por qué Dios permitió todo este mal sobre este pueblo? Y le dirán, porque Israel se fue detrás de dioses ajenos, adorándoles, sirviéndoles, y dejaron a Jehová de los ejércitos, Jehová Dios. Primera de Reyes 9:3-9. Todo este reino de Salomón terminó siendo dividido con el hijo de Salomón, sucesor del rey. Su hijo Roboam, en el año 900 a.C., llamado Reino de Judá y llamado Reino de Israel, en su división, continuaron teniendo conflictos, continuaron teniendo guerras con otras naciones como Egipto, Filistea, Asiria, antes de Cristo. Salomón, como los descendientes de David, se desligaron de Dios para adorar a otros dioses, imágenes de acera, y quemó. Después de la descendencia de Salomón, desde el rey Roboam, hijo de Salomón, hasta Josías, la guerra interna en Israel provocó la división, y también por mandato de Dios se divide el reino en Roboam. Se le da 1,5 tribus a Judá y 10 tribus y media a Israel, quedando como rey Jeroboam de Israel y siendo Roboam rey de Judá. Luego Roboam quiere conquistar toda Israel, pero esta guerra no tuvo éxito, porque antes habían tenido guerra con el rey de Egipto y Egipto lo había despojado de todas las armas de guerra en el año 900. Los escudos de oro que había mandado a fabricar el rey Salomón se los llevó todo el rey de Egipto, por lo que los intentos de Roboam acabaron por separar más al reino de Israel. Tuvo separados los reinos hasta la deportación de Babilonia. Después Israel tiene guerra con Siria en el año 852-876 con el rey Ben-Hadad. Años más tarde vuelve a tener guerra con Siria con el rey Hazael en el año 842-853. Después tiene guerra con Edom, año 818-820. Luego con Filistea en el año 818-806. Con los mismos filisteos en el año 744. Con Asiria, con el rey Pur en el año 703. Con Edom nuevamente en el año 702. Con Siria y con el rey Rezín. Y con Salamazar, con Sennacherib, Tigral-Pileser entre los años 702 a 661. Y Asiria lo lleva cautivo a Ciudad de los Medos
terminando Israel en Ciudad de los Medos. Después, cuando sucede la batalla de Carquemis con Faraón Nacao, en el reinado de Josías, rey de Judá, es llevado cautivo los príncipes de Judá a Egipto, y Egipto derrota a Siria y los persas derrotan a los medos, siendo todos llevados a Egipto. Pero cuando Babilonia derrota a Egipto, todos son llevados cautivos, tanto Israel como Judá. Años más tarde, en el año 510, totalmente deportados, destruyeron el templo de Jerusalén, quien había construido Salomón, y todos los tesoros son trasladados a Babilonia. De la deportación de Babilonia a Medo-Persa también sostuvieron guerra. Después de reinar los descendientes de David hasta Oseas de Israel y Josías de Judá, Israel fue llevada cautiva por Asiria, como ya hemos mencionado. Israel fue llevada por Asiria cautiva en el año 645 a la ciudad de los Medos. Luego Judá fue conquistada primero por Egipto con Faraón Nacao, luego por Asiria y después totalmente exiliada por Babilonia. En el año 510 a.C. fue totalmente exiliada a Babilonia. En esta época Jerusalén fue destruida y quemada. El templo construido por el rey Salomón, donde se realizaban el sacrificio expiatorio de la ofrenda por el pecado y donde permanecía el arca y oraba el pueblo de Israel, fue totalmente destruido por los babilónicos, y tanto el oro, los objetos preciosos, los utensilios fueron llevados a Babilonia. En el exilio en Babilonia, las 10 tribus y media de Israel y media tribu de Benjamín y Judá empiezan a llamarse judíos, y durante 70 años estuvieron cautivos por Babilonia. Luego Babilonia, con Belsasar, rey de Babilonia, cae bajo el gobierno de los medos persas con el rey Ciro el Grande, quien proclama un edicto de reconstrucción del templo de Jerusalén y de Jerusalén, y que los judíos volvieran a su tierra. Proclamación que se cumplió bajo el reinado de sus sucesores, y el templo fue construido con el gobierno de Zorobabel en Judea, bajo el imperio de los medos persas, y todos sus utensilios y el oro fue llevado a Jerusalén y se restableció con el sacerdote Esdras los cultos y la adoración a Dios. En este sentido, este territorio de Israel, conquistado por Egipto, Asiria, Babilonia, finalmente después de 70 años fue conquistado por los medos persas, quienes ocuparon el territorio de Israel desde el año 559 hasta la llegada de Alejandro Magno en el año 323, cuando son subyugados por Alejandro Magno hasta el 336. De los medos persas a el imperio de Alejandro Magno en Grecia. Después de la conquista de Alejandro Magno, que duró poco porque muere, se divide el reino del imperio Grecia en 4, y los generales de Alejandro Magno, continuando, subyugaron a Judá en Israel desde el año 323 con Grecia. Después, primero fue conquistada por Egipto por Ptolomeo I, luego por Siria con Antíoco III en el año 187, hasta Antíoco IV, quien saqueó el templo e instaló el culto y la adoración a Zeus en el año 167. Después se sostiene una rebelión de los macabeos en el año 167, que duró hasta el año 142, lográndose la independencia de Judea por Simón Macabeo desde el año 142 hasta el 63, cuando Pompeyo conquista a Jerusalén, llegando a ocupar el imperio romano a Judea en Jerusalén. Luego, en el año 14, con el emperador Augusto César y Tiberio, comienza la reconstrucción del templo de Jerusalén, quien les ofrece paz. Esta paz que no habían tenido desde que lo destruyeron con la revuelta macabea con Antíoco IV, rey de Asiria, y comienza un anuncio de paz. Después de 14 años nace el Mesías, y en el año 70 después del Mesías, el templo reconstruido por los romanos se destruye a través de Tito Vespasiano, volviendo Israel a dispersarse y los judíos. Este evento marcó el inicio del exilio romano, también llamado exilio Edom. Líderes y élites judías fueron exiliadas, asesinados o vendidos como esclavos, y en el año 132 después de Cristo, los judíos bajo el mandato de Bar Kokhba se rebelaron contra Adriano. En el año 135 el ejército de Adriano derrota a los ejércitos judíos y la independencia judía se perdió. Como castigo, Adriano cambió el nombre de Jerusalén por Air Capitolina, la convirtió en una ciudad pagana y prohibió a los judíos vivir allí. Judea y Samaria
Samaria pasaron a llamarse Siria-Palestina. Y desde allí los judíos ni Israel volvieron a Jerusalén, ni volvieron al templo, ni volvieron a reconstruirlo, quedando actualmente ruinas donde ellos van a adorar a Dios. Luego, con el emperador Constantino, en el año 325, cuando fue hecha la religión cristiana oficial del imperio, los judíos ya estaban expandidos por Europa, Medio Oriente y África. Luego, en el año 351, con el imperio bizantino, con el gobernador Gaius, fue destruida todas las ciudades de Galilea, porque se rebelaron los judíos por la presión de su gobierno, respirando un nuevo aire con Juliano, quien los animó a construir a Jerusalén, pero no se logró. En el año 398, en el siglo IV, con Teodosio, él se convierte al cristianismo y coloca al cristianismo también, como Constantino, como religión oficial, y separa los derechos tanto de judíos como cristianos, declarando ser un delito capital que tanto judíos como cristianos se unieran o se convirtieran a ambos, hasta el imperio bizantino, que logró tanto judíos como islámicos y cristianos convivieran juntos. El cristianismo estuvo dominando la zona hasta que llegó el Islam en el año 600 y construyeron la mezquita de Omar. Luego el cristianismo quiso retomar los lugares sagrados y hubo un baño de sangre por 200 años a través de las cruzadas. Luego, en el siglo XI, los judíos estaban en Europa y fueron expulsados por todo el mundo. A lo largo de gran parte de la historia judía, la mayoría de los judíos vivieron en diáspora en diferentes partes del mundo. Existe una comunidad judía en casi todos los países del mundo. Las manifestaciones en contra de estos ideales se remontan a la Edad Media por el rechazo hacia los fieles de la Torá, cuando fueron perseguidos y expulsados del Reino de España en el año 1100, regresando nuevamente en el año 1948, cuando se declara nación, de donde habían sido esparcidos los judíos. Pero hasta el momento todos no han regresado. Las guerras sostenidas en el siglo pasado, todos han sido bien firmes con la decisión de Israel de recobrar toda la zona que se había perdido durante estas dos últimas décadas que ha sufrido de guerra. Y las últimas guerras, después que fue constituida como nación, es para recobrar los espacios considerados por el pueblo de Israel como pertenecientes propios de una promesa dada por Dios. En el milenio pasado, las cruzadas fueron derrotadas por los musulmanes, como se llamó los practicantes de la religión del Islam, quienes se apoderan de Jerusalén desde 1291 a 1917, mientras en Europa crecía el cristianismo católico hasta la llegada de la Reforma en 1519, entre otros reformadores Lutero y Calvino, quienes sostuvieron que la salvación era por gracia por medio de la fe en Jesucristo y no por obras, como sostiene hasta hoy en día la religión cristiana católica, quienes afirmaban para la época la llamada indulgencia para sacar al pecador del purgatorio, cosa que reformó la iglesia cristiana de Lutero y Calvino hasta nuestros días. Pero por otra parte, Lutero se oponía a los judíos después de hacer varios estudios sobre que los judíos no se convertían al cristianismo porque no se les había hablado bien el cristianismo, cosa que no logró, y reaccionó contra los judíos después de hablarle esta reforma que él sostenía y los judíos no eran convencidos. Entonces Lutero actuó con palabras ofensivas y con deseos de exterminarlo, cosa que fue aplaudido por Europa, y con la consigna de Europa y el clero católico hubo desafío contra los judíos y la expulsión de los judíos de Europa, dándole muerte con la revolución nazi. Después de una revuelta campesina que se sublevó contra la opresión en Alemania en 1525, pero con la llegada del general británico Edmundo, pudo establecer en Europa el imperio de la Iglesia Cristiana Católica, y con el general Altour, ministro de Exterior británico, se logra una tregua a los judíos y se establece un compromiso para darle un hogar a los judíos. Y en 1922 continúan los enfrentamientos entre árabes y judíos, que se acrecentó con la Primera y Segunda Guerra Mundial, ya que aprovechaban la guerra para emigrar, lográndose en 1946 con la resolución 181 un espacio para los palestinos y judíos por la Liga de Naciones y el mandato británico en Jerusalén, llamada la solución de los estados. Pero esta resolución declarada en 1947 provocó otra guerra manifestada por Egipto
Egipto, Siria e Irán, pueblos palestinos en Cisjordania. Guerra que duró hasta el año 1948, cuando por las Naciones Unidas, la llamada ONU y naciente ONU, declararon los territorios entre Israel y Palestina por David Ben-Gurión. Esto calmó por unos años la guerra hasta que en 1952 sucede la guerra del Canal de Suez, guerra que duró hasta 1956, hasta que se otorga a Egipto el Canal de Suez, desatándose más tarde en 1967 la guerra de los 6 días, exigiendo que la ONEC se quite de la frontera entre Israel y Egipto y Jordania. Egipto y Siria hacen pacto. Luego, en 1993, sucede la paz del Acuerdo de Oslo con la revuelta palestina, acuerdo que se ignora en el 2016 con la llegada del terrorismo islámico y se desata otra guerra propiciada por el dirigente Hamas. Guerra que ha continuado hasta nuestros días, tratando de quitar a Israel terrenos que había cedido la ONU en 1948 a Israel, terreno y territorio que había sido posesión de Palestina durante 2 décadas y que fue entregado a Israel desde 1948, cuando se constituye Israel como nación. Guerra que ha seguido hasta nuestros días, guerra que seguirá hasta que Israel no consigne los territorios y hasta que Palestina no logre quitarle a Israel los territorios que había sido ellos ocupantes durante 2 décadas de tiempo. Les invito a suscribirse en este canal y adquirir el libro de Origen de las Guerras de Israel por Amazon Kindle. Espero que me puedan hacer preguntas sobre el tema y pueda yo resolvérselas. Muchas gracias por escuchar este video.